Buenos días con todos. Es un honor participar de este prestigioso congreso, especialmente con este tema interesante dentro de la sesión conjunta de la Sociedad Mexicana de Cardiología y la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Muchas gracias y felicitaciones a los organizadores. Hoy, dentro de este tema interesante de falla auricular izquierda, una entidad nueva que se encuentra en boga desde el punto de vista de investigación científica, hablaremos de la fibrilación auricular subclínica como una manifestación precoz de la falla auricular izquierda. Para esto empezamos con empezamos con esta frase que hace más de 300 años William Harvey en uno de sus experimentos ya pues manifestó y escribió, y en donde le dio gran importancia a la función auricular izquierda, terminando en su frase que la sangre entra en los ventrículos no a través de ningún tirón ejercido por la distensión del corazón, sino a través de la fuerza impulsora ejercida por el mismo latido auricular. No ha habido muchos estudios, fíjense, este es uno de los más, digamos que recientes, pero hace más de 50 años, por el mismo Eugen Braunwald, en 1965, quien ya habló de la fuerza de contracción auricular dentro de la función de bomba auricular. Prácticamente han sido 50 años en los cuales la función de la aurícula ha sido abandonada. Sin embargo, el desarrollo de nuestra especialidad de la electrofisiología y de las imágenes nos han permitido conocer con detalle la anatomía y especialmente la función auricular. Y nos han puesto en boga esta nueva, digamos que, fisiopatología que es la fibrosis, de la cual hoy hablaremos mucho. Creemos que la fibrosis es la causante de todo el riesgo cardiovascular, no solo de la función auricular, sino a nivel ventricular también. Nosotros sabemos que cuando hay fibrosis se relaciona mayor arritmia, y en el caso auricular, mientras más arritmia haya, específicamente fibrilación auricular, se crea este círculo vicioso de mayor fibrosis y mayor disfunción auricular, por ende se da esta famosa falla auricular izquierda. Entonces hablaremos mucho de esta fibrosis. La disfunción auricular ha sido considerada hasta hace mucho tiempo como secundaria a muchas patologías y no a una entidad causal como hoy en día se la conoce. Nuestro colega, gran amigo de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología y de la Sociedad Mexicana y a nivel de Latinoamérica y el mundo, el doctor Barranchuk, que se encuentra ahora mismo exponiendo en alguna otra sala, nos habló ya de este concepto de falla auricular y nos dice que la falla auricular es cualquier disfunción auricular, sea esta anatómica, mecánica, eléctrica o reológica, que cause síntomas de falla cardíaca, claro, con empeoramiento de la vida o esperanza de vida, en ausencia de anomalías valvulares o ventriculares significativas que justificasen esta disfunción. Ese es el concepto actual de falla auricular. Y claro, esta falla auricular puede ocurrir generalmente con función ventricular sistólica o diastólicas conservadas, que muchas de las veces no encontramos la causa de esta disfunción auricular. Aquí muchas de las causas de la auriculopatía fibrosa, generalmente los disturbios eléctricos, generalmente bloqueos incluso ventriculares, auriculares o incluso bloqueos intraauriculares son causantes de esta disfunción auricular. Algunas alteraciones tanto en la función de bomba como de reservorio, principalmente en este caso alteraciones taquiarritmias, principalmente la fibrilación auricular, producen también esta falla auricular izquierda, que claro, siempre está empeorado, vean ustedes, con la fibrosis auricular, con ese famoso círculo vicioso de fibrosis y fibrilación auricular, que a final de cuentas produce, claro, en algunos casos, alteraciones severas de la función auricular, como ya aurículas izquierdas severamente dilatadas, esféricas, que pues pierden completamente su función. Son múltiples las causas de falla auricular. Y nuevamente aquí nosotros vemos que la fibrosis juega un papel bastante importante dentro de la fisiopatología de la falla auricular y ese círculo vicioso de la fibrosis auricular que produce
fibrilación auricular, alteraciones hemodinámicas, alteraciones incluso hipertensión pulmonar, la misma produce mayor fibrosis y a final de cuentas lo que nos produce es aumento de la mortalidad determinado por una incidencia mayor de stroke, de isquemia de cualquier forma e incluso de falla cardíaca. Aquí, perdón, aquí estábamos regresando. Aquí algún caso, por ejemplo, este paciente portador de una cardiomiopatía isquémica con un marcapaso y portador de fibrilación auricular, quien se queja de disnea, de esfuerzo. Fíjense ustedes, al medir esa onda P estimulada, nosotros vemos que esa onda P mide más de 190 milisegundos con un patrón de bloqueo interauricular, podríamos decir, un bloqueo interauricular de primer grado y no existe ninguna otra alteración dentro del ecocardiograma. Sin embargo, cuando se sube la frecuencia cardíaca, se ve que esas ondas A y esas ondas E con frecuencias cardíacas elevadas se fusionan, lo cual justificaría plenamente la clínica de este paciente en particular, que dentro de la función global ventricular, incluso auricular, no justificaría en reposo. Y esto, como habíamos hablado previamente, por el avance electrofisiológico, especialmente del mapeo tridimensional. Cuando hacemos un mapeo, cuando se hizo en este caso el mapeo de activación, se evidenció esa activación tardía de las regiones lateral y superior de la aurícula izquierda, lo cual determina, claro, que con frecuencias cardíacas elevadas haya una alteración en la función de bomba de esta aurícula izquierda. Eso predispone a una dilatación de la aurícula izquierda, esa esfericidad que funcionalmente es incompetente. La aurícula izquierda, mayor fibrosis, mayor fibrilación auricular, mayor riesgo de stroke, de fibrilación auricular y de insuficiencia cardíaca de forma general. Un caso que nos pone los mismos autores, Braunwald, Baranchuk y Bisbal, en su artículo muy interesante de por sí publicado el año pasado. Nuevamente aquí, el centro de toda la fisiopatología es la fibrosis, de la cual continuamos hablando, y ese círculo vicioso, fibrosis, mayor incidencia de fibrilación auricular, mayor remodelado dado por el aumento de la fibrosis, pues y al final de cuentas termina con la atriopatía fibrosa, la cual, como ya hemos hablado, pues termina en stroke, insuficiencia cardíaca e incluso la muerte, ¿no? Está muy clara la relación que existe entre la fibrilación auricular y la fibrosis. Mientras más fibrosis, mayor fibrilación auricular. Y de hecho, mientras más fibrosis haya en los pacientes con fibrilación auricular, el riesgo de stroke es mayor. Es decir, nuestro enemigo hoy en día es la fibrosis y tendríamos que hacer algo para disminuir ese grado de fibrosis. Algo que nos ha ayudado mucho para entender la atriopatía fibrosa, es la fibrilación auricular subclínica, esa fibrilación auricular que nosotros encontramos en cualquier dispositivo que pueda monitorizar las aurículas. Generalmente, pues en los dispositivos electrónicos de estimulación, la aurícula derecha es la que siempre se encuentra monitorizada, como en este caso, en donde de una forma bastante fidedigna podemos encontrar el inicio y término de la fibrilación auricular, medir el intervalo, digamos que AA, es decir, la frecuencia de presentación de la fibrilación auricular, el tiempo de duración, etcétera, de una forma bastante fidedigna. ¿Qué sabemos de la fibrilación auricular a largo plazo? Sabemos que la fibrilación auricular subclínica es progresiva a largo plazo. Sea esas fibrilaciones auriculares de minutos, progresan generalmente a horas, la fibrilación auricular de horas pueden progresar a días, y claro, cuando ya se encuentran de horas a días esa fibrilación auricular puede manifestarse ya clínicamente porque todo el tiempo se encuentra en fibrilación auricular. Es decir, la fibrilación auricular subclínica es muy progresiva. Si nosotros no hacemos nada, progresa, como en estos ejemplos nuestros en los cuales el paciente, fíjense ustedes, en pocos meses pudo manifestarse desde una fibrilación auricular subclínica a, claro, una fibrilación auricular el 100% del tiempo, que ya se transforma en una fibrilación auricular clínica y por ende aumenta el riesgo de stroke. ¿Sí? Aquí nuevamente una fibrilación, un aumento de la fibrilación auricular subclínica un poco menos progresiva que el caso anterior, pero siempre progresando. Fíjense ustedes aquí nuevamente el aumento súbito, en este caso de pocos meses, de la fibrilación auricular subclínica
cuando nosotros no hacemos nada, y en este, claro, mucho más súbito. Generalmente en estos casos donde vemos un aumento súbito, la verdad, un inicio súbito de una FA, que podría decirse ya clínica en el 100% del tiempo, se debe a algunas causas un poco ya bastante específicas. Y esto ha hecho que las guías clínicas de hoy en día, esas son las guías clínicas de la Sociedad Europea, las últimas del 2020, nos han puesto de todos los estudios, la gran mayoría de los estudios, llegan a esa conclusión de que la FA subclínica es progresiva si es que nosotros no hacemos nada. Fíjense, en 6 meses de progresión de fibrilaciones auriculares de menos de una hora, progresan generalmente a más de 6 horas, 12 horas o hasta más de 24 horas, incluso en el 63% del tiempo. Es muy progresiva. ¿Y por qué es de importancia? ¿Por qué sabemos, por qué nos preocupamos tanto en esa progresión de la fibrilación auricular clínica en relación al tiempo? Porque es el tiempo de duración el que ha demostrado ser el umbral, es decir, mientras mayor tiempo dure la fibrilación auricular, su clínica, mayor el riesgo cardioembólico. Y de forma general, nosotros sabemos, por ejemplo, aquí, si tenemos una duración corta de menos de 1 minuto, el riesgo embólico incluso es indiferente, 0,87 de riesgo, llega a 1,5 de riesgo cuando sobrepasa el 1 minuto, pero el corte de forma general, de forma global, ha sido 6 minutos, como el famoso estudio ACER. Pasados los 6 minutos, el riesgo ya se implica, incluso llegando a ser hasta 6 veces más el riesgo cardioembólico cuando llega a más de 700 minutos, como en estos casos. Entonces, debemos tener claro que pasados los 6 minutos, el riesgo embólico aumenta considerablemente. Y hoy sabemos que, claro, nuevamente en las guías europeas, mientras mayor el tiempo de duración de la fibrilación auricular subclínica, por ejemplo aquí, más de 24 horas, el riesgo embólico es más alto y en las guías nos sugieren ya usar anticoagulante si es que las duraciones de las fibrilaciones auriculares subclínicas superan el día durante la monitorización electrocardiográfica, claro, siempre tomando en consideración la escala de riesgo embólico, en este caso la CHATS-BASC. Esta es más o menos la historia natural del remodelado estructural visto desde otra forma. El hecho, estos días conversábamos con Valentin Fuster, quien nos decía que desde tempranas edades, incluso antes de los 40 años, a los 20 años, ya existe algún grado de remodelado a nivel de endotelio general. Pero sabemos que después de los 40 años comienza ya a haber algún grado de remodelado directamente relacionado con la simple edad, el hecho de pasar los años nos da un cierto remodelado, un cierto grado de fibrosis específicamente en la aurícula izquierda. Si a esto sumamos las alteraciones cardiovasculares, las enfermedades mal controladas, la hipertensión arterial, la diabetes, el apnea del sueño, pues estas también alteran aún más el remodelado de la aurícula izquierda, es decir, remodelan más, aumenta el grado de fibrosis. Y si a esto le sumamos que la fibrilación auricular, por ejemplo, aquí en estos casos hay fibrilaciones auriculares alrededor de los 40, 50 años, estos no producen mayor remodelado, son fibrilaciones auriculares paroxísticas, pero si no tratamos adecuadamente la fibrilación auricular, como vimos en otros gráficos, aquí representada de otra forma, lo que produce, ¿qué es? Mayor remodelado. Ese remodelado que ya sumado al remodelado de la edad y de las otras enfermedades produce más fibrilación auricular. Mayor remodelado, más fibrilación auricular, llegando al punto en que ese remodelado ya puede ser irreversible incluso y el riesgo embólico pues aumenta notablemente. Y aquí el plus del asunto. ¿Qué sería? Lo ideal sería tener algún método, algún fármaco, alguna terapia que pueda reducir ese remodelado, sería lo ideal, porque hoy en día todos los estudios se concentran en escoger el paciente, el candidato ideal para la anticoagulación. Pero si tuviéramos una terapéutica que nos ayude a reducir ese remodelado, esa fibrosis auricular, sería lo ideal. Eso sería lo ideal, que desde los 40 años, desde que podamos nosotros ver el paciente que esté en riesgo de tener ese remodelado, mantener ese remodelado bajo y de esta forma reducir incluso mortalidad sería lo ideal. ¿Y hay algo que pueda reducir esto? Pues sí, nosotros creemos que el beta bloquear a estos pacientes, pues podríamos de alguna forma protegerles del desenlace fatal como nosotros habíamos visto, del stroke, de la falla cardíaca, incluso de la isquemia general. En este estudio
interesante, un estudio hecho por algunos colegas griegos, pues nos habla muy claro de la estrecha relación que existe de la anatomía macroscópica, estructural y funcional de la aurícula izquierda, y que cuando hay fibrosis, como nosotros sabemos, esta altera esa estructura y la función auricular, aumentando el riesgo de stroke y de falla cardíaca. Y aquí muy interesante nos dice que cuando aumenta la distensión auricular, claro, aumenta la atriopatía, y esto se produce generalmente por unas alteraciones natriuréticas, hay una resistencia natriurética, pero lo más importante aquí es que mientras mayor progresión existe de la auriculopatía, mayor excitación simpática, es decir, hay mayor predisposición simpática, catecolaminérgica a nivel de la aurícula, y creemos que esta es la causa por la cual aumenta esa fibrosis. Esto ya fue demostrado, no a nivel de la aurícula, sino a nivel de ventrículo, que claro, el hecho de nosotros beta bloquear al paciente con disfunción ventricular, nosotros le protegemos con 40 a 50% el riesgo de muerte súbita, porque claro, principalmente reduce ese grado de fibrosis. Y aquí está muy claro, algo importantísimo que aumenta la fibrosis de la aurícula izquierda es esa excitación simpática. ¿Y qué es lo que deberíamos hacer? Que lo ideal sería nosotros reducir esa carga arrítmica en los pacientes, como en este caso, y de esta forma, si nosotros reducimos la carga arrítmica, sabemos que estamos reduciendo la fibrosis, esa es una hipótesis que nosotros tenemos, y si nosotros de ese umbral de 6 minutos, que sabemos que aumenta el riesgo, nosotros de alguna forma, en este caso puntual, con el beta bloqueador podemos disminuir el riesgo, pues estaremos tratando a nuestros pacientes. Y eso nosotros realizamos en este estudio que lo llamamos el BETSCAF Study, es el uso del beta bloqueador en el tratamiento de la fibrilación auricular subclínica, en el cual escogimos 383 pacientes portadores de dispositivos electrónicos que monitoricen la aurícula, y vimos que el 20% de ellos, cifras internacionalmente comparables, tenían fibrilación auricular. Corresponde a 78 pacientes que tenían fibrilación auricular subclínica con el concepto de más de 6 minutos. A todos ellos que tenían más de 6 minutos, pues les beta bloqueamos y los acompañamos hasta por 2 años, por una media de 2 años. La verdad, tuvimos 44 pacientes que usaron atenolol, 14 con carvedilol y 20 con bisoprolol. Es un estudio simplemente observacional, descriptivo, ¿sí? Pero lo que llamó mucho la atención es que con el beta bloqueador, con todos ellos, se redujo notablemente la carga rítmica de los pacientes. Pero llamó mucho la atención la disminución de la carga rítmica, principalmente con el carvedilol y con el bisoprolol, como ustedes pueden ver aquí, de 900 minutos a más o menos 60 minutos, 8 minutos respectivamente con el bisoprolol, que a los 2 años se mantiene, si bien hubo un aumento considerable. Sin embargo, desde el punto de vista global de la carga rítmica, no es representativo. ¿Sí? Aquí podemos ver la potencia de cada uno de estos 3 fármacos. Vimos que el bisoprolol es incluso 2 veces más potente cuando se compara con el atenolol, pero cualquiera de los 3 pudo completar esa protección, digamos, simpático-excitora. Aquí yo creo que es el gráfico más importante. Tuvimos dentro de los pacientes beta bloqueados una reducción de la carga rítmica por debajo de ese umbral de diagnóstico de fibrilación auricular subclínica, es decir, por debajo de los 6 minutos con el atenolol en el 18%. Es decir, quitamos esta fibrilación auricular porque el umbral del diagnóstico son esos 6 minutos. Con el carvedilol en el 64% redujimos por debajo del umbral de riesgo de los 6 minutos. Y con el bisoprolol incluso el 70% se redujo por debajo de los 6 minutos del riesgo de la fibrilación auricular. Es decir, no solamente detuvimos esa progresión de la curva, sino redujimos incluso por debajo de esos famosos 6 minutos. Fíjense ustedes aquí en la tabla de un total, como vimos en el gráfico anterior, de 950 minutos, redujimos a 8 minutos de forma general. Fíjense, aquí está de los 14 pacientes, los 20 pacientes que tuvieron el uso del bisoprolol, fíjense ustedes, todos, absolutamente todos, redujeron su carga rítmica, y claro, 5 de estos 20 redujeron por debajo de esta línea, que son los 6 minutos. Muchos de ellos, incluso 5 de ellos, redujeron
redujeron a 0 de carga rítmica, es decir, prácticamente e hipotéticamente estarían curados. Este estudio, claro, como repito, es observacional, con todas sus fallas estadísticas que pueden tener. Aquí algunos ejemplos de los pacientes. Fíjense ustedes, el momento que comienza a tomar su beta bloqueador, se reduce considerablemente con el tiempo y se mantiene a largo plazo. Aquí incluso se reduce a 0 de carga rítmica después de usar su beta bloqueador. En algunos pacientes que tuvieron algunas crisis de fibrilación auricular, se mantiene reducida cerca de 0 de esa fibrilación auricular subclínica. Este caso es bastante interesante, que claro, con el pasar de la pandemia, fíjense ustedes, más o menos en diciembre de 2019, febrero de 2019, el paciente deja de tomar su beta bloqueador, aumenta considerablemente su carga arrítmica, posteriormente llega a la consulta, en junio, julio, vuelve a tomar su beta bloqueador y se reduce notablemente esa fibrilación auricular subclínica. Para concluir y no ir más lejos, estoy un poco pasado con el tiempo, pues sabemos dentro de las hipótesis y conclusiones que el tratamiento de la auriculopatía debe ser similar al tratamiento de la ventriculopatía, es decir, por medio del beta bloqueador, que es el principal fármaco responsable dentro de la ventriculopatía por reducir esa mortalidad. Existe una relación directa entre la auriculopatía y la fibrilación auricular, y al tratar esa auriculopatía precozmente, es decir, cuando recién se presenta por medio de la fibrilación auricular subclínica, la cual es un marcador de inicio de la falla auricular, nosotros evitamos ese remodelado e inducimos un remodelado inverso reflejado en esa disminución de la carga rítmica. Todo esto es hipotético, tendría que ser demostrado por estudios un poco más serios desde el punto de vista estadístico. Sin embargo, creo que va a dar un campo importante para discutir. Con esto termino. Muchísimas gracias.